Sandra, disfrutemos este cafecito turco que traje de Turquía de nuestro último viaje. Loca por probarlo. Preparado al estilo Isrik, se llama este aparatito. Ujú. Déjame- Está caliente, Sí, está humeante. poquito. Fíjate que yo no veo mucho puro. Él hizo una producción que hasta con los terroncitos de azúcar como se usan allá. Yo creo que esto es mucho, pero a ti te gusta dulce. Vamos a ver si puedo partirlo. Bueno, nos fuimos con mucho dulce. Dime cómo me quedó. Yo no soy la mejor catadora de un café puro. Muy bueno. Ligeramente fuerte porque es un café muy bien molido. Sí, por eso es que ellos inclusive te ponen siempre un vasito de agua, porque es la posibilidad es que tú lo lleves a tu fuerte o débil, tanto como Para tú. diluirlo un poquito, ¿verdad? Exacto. Amigos, yo soy Carlos Rivas. Y yo soy Sandra Montandón. Hoy vamos a estar contándole cosas que descubrimos en Turquía. Para mí, un viaje maravilloso. Conocí el origen de muchas cosas y muchas tradiciones que hay en el mundo. Pasemos al intro y luego comenzamos con nuestras historias. Bienvenidos a tu programa de variedades con canas y ganas, donde tratamos temas de actualidad, salud, entretenimiento, crecimiento personal, curiosidades y sobre todo, buen vivir, de una manera ligera y sin complicaciones. Quédate con nosotros. Para mí, este viaje que hicimos a Turquía fue algo como revelador. Yo conocí el origen de muchas cosas que hacemos hoy en Occidente, que son tradiciones de Occidente, pero que no sabía de dónde venían. Pero ahora tú me entiendes cuando yo vivo, cuarta vez que voy para allá y vivo enamorada de ese país y siempre quiero ir una vez más Sí. y una vez más. Y algunas curiosidades que ustedes ni se le imaginan. Te cuento la primera curiosidad que entendí. ¿Cuál? Tú sabes que uno de los platos principales, de los bocadillos principales de la cocina francesa es el croissant. Eso dicen. No es el croissant. Ajá. Pero el croissant no tiene un origen francés. El croissant tiene un origen turco. Suena absurdo, ¿Eh? pero suena absurdo. O un origen no turco, sino causado por los turcos. Resulta que cuando el Imperio Otomano fue el imperio que sucedió al Imperio Romano y dominó gran parte del mundo durante varios siglos. Y en los años 1600, el siglo XVII, invadió Viena, sitió la ciudad de Viena. Y los panaderos de Viena, trabajando en la madrugada, descubrieron que los turcos estaban construyendo un túnel para penetrar a la ciudad sin que la población se diera cuenta. Y lo descubrieron y lo denunciaron a las autoridades. Y eso permitió que las autoridades pudieran prevenir y repeler la invasión. En celebración de eso y como medio un tono de burla, los panaderos vieneses, inventaron un pan en forma de media luna, sí, que semeja la media luna de la bandera turca. Sí. Ese pan se popularizó en las celebraciones de la victoria contra los turcos y con los años pasó a Francia y se convirtió en un bocadillo francés. Ya. Okay. Eso nadie lo sabía o muy poca gente lo sabía, me enteré en Turquía de eso. Es un dato curioso. Ahora, sí. ¿Será cierto? ¿Lo investigaste? O sea, sí, porque tú sabes que te dicen muchas tradiciones, la mayoría son ciertas, pero Sandra, a veces la este ponen, cafecito estaba bueno. la mayoría de las veces la ponen un poco fantasiosa, pero yo creo que en este caso sí, tú tienes razón. Sí, tiene su origen, lo que puede ser que lo hayan sazonado. Sí, sí, sí. Como hay otra tradición, que todo el que va a Turquía se asombra de la cantidad de gatos que hay en la ciudad. Sí. Y cómo los gatos andan como dicen, como Pedro por su casa. Y la gente... Son venerados. Exactamente, son venerados y considerados como una parte importante de la sociedad. Eso también tiene un origen, una tradición que muy poca gente conoce. Pero déjame antes dar la antesala de lo que te pasó a ti en la tienda que entramos. Sí. Carlos entra, deja sus pantufas y entramos a una tienda a buscar unas pantufas. Hacía mucho frío y bueno, eso de andar descalzo no era. Entramos a una tienda que es como si fuera una casa cuesta de aquí y no es promoción, que vende muebles, que vende aromas para el hogar, velas, pantufas. Bueno, él se sienta, apoya su trasero en una esquinita de un sofá y para probarse porque tiene que quitarse botas y todo lo demás. Viene y le llama un turco y le llama uno de los encargados de la tienda y le llama la atención y le dice que no puede sentarse.
Eso fue para mí, digo yo, pero ¿y cómo compra uno algo que tiene que probarse sin probárselo? O sea, imposible. Si es así, no lo compro. Bueno, entramos un poquito en discusión y finalmente le da el permiso a Carlos de que se siente, pero rápidamente. Cuando vamos camino a la caja a pagar, nos encontramos, yo creo que hay un video de eso, ¿verdad? Sí, yo creo que tenemos un video. Vamos a buscarlo para colocarlo aquí. Vamos a ver si no lo coloca nuestra editora. Y está el gato placenteramente durmiendo en un sofá. Y digo yo, ¿y él? Tú querías probarte una pantufa y a ti te llamaron la atención porque tú te sentaste en un sillón a probarte la pantufa, nada más a eso. Sí. Pero mira cómo se vive aquí, mira. Pero a él lo dejan dormir. Aquí hay preferencia, aquí hay predilección. Hay que venir siendo gato. Y es un gato callejero, no es un gato. La calle está llena de gatos aquí. Donde quiera, son príncipes. El gato no es del establecimiento, el gato entra de la calle a tomar un poco de calefacción y escoge el mueble que él quiere para acostarse y no le llaman la atención. Ahí es que digo que son venerados, son Sí, ¿no? respetados. Y la gente lo alimenta en la calle. Sí, Yo me encontré con varias jóvenes que se sentaban a leer en un banco, en un parque, y cogían un gato y se lo ponían en las piernas. y le ponen cobijas Sí. para que se calienten. Son Bueno. gordos todos, ¿te fijaste? Porque Pero son sobrealimentados. Eso me atrajo a mí, me llamó muchísimo la atención y me puse a investigar. Ajá, ¿Y sabes qué descubrí? Eso también tiene una larga tradición. ajá. Resulta que el profeta Mahoma tenía un gato que lo adoraba, lo quería muchísimo. Ajá. Ese gato se llamaba Musat. Y la tradición cuenta que un día el profeta, durmiendo en su tienda en el desierto, Ujú. se acercaba a una serpiente con intención de atacarla. Y el gato saltó, mató a la serpiente y salvó la vida del profeta Mahoma. De ahí en adelante, el profeta le tomó un cariño tal al gato y una veneración al gato que una mañana se despierta y él encuentra que en la manga de su vestimenta está durmiendo el gato. Y él, con mucho cuidado y mucha prudencia, tomó una tijera y cortó la manga Para no molestar. a Musat, que estaba durmiendo. Entonces, se dice en la tradición turca que en agradecimiento a lo que hizo Musat, que salvó la vida del profeta, todos los gatos son venerados. Wow. Incluso dicen, no sé si tú has notado que hay algunos gatos que tienen entre la oreja y los ojos, Esa marca. tienen como una marca Con menos pelo. con menos pelo. Dicen que eso sucede porque así fue que Mahoma acarició a su gato cuando se dio cuenta que había matado a la serpiente. Bueno, eso ahí yo me imagino que es un poco del sazoncito que le dan los turcos. Bueno, No dudo que la primera parte sí, pero ellos uno coge y deja, ¿verdad? el asunto es que el trato que le dan a los gatos en Turquía Es una realidad. es porque tiene algo muy importante que haber pasado en algún momento en la historia. Hay otra anécdota que esa la viví yo. Cuando tú entraste a uno de los templos, yo me quedé en una tiendita y la cajera, cuando ella me está cobrando, ella está de pie, pero está incómoda, no encuentra posición. Cuando yo miro, quien está en su silla es un flamante gato durmiendo que le quitó la calefacción. Ella tenía una calefacción personal y le daba al gato en la silla y ella no se atrevía a molestarlo. No quería, lo respetaba, porque es lo que digo, son venerados. El gato durmiendo en su silla, usando su calefacción y ella de pie atendiendo. Sí, yo creo que eso fue cuando fuimos a la ciudad de Esmirna y que entramos a una iglesia, que yo entré a una iglesia ortodoxa y tú fuiste a recoger un tramito de tienda muy pintoresco que había. Cafecito, muy lindo, muy lindo. Pero mira, yo seguí oyendo muchas cosas y encontré otra también muy interesante. Ajá. Tú sabes que los ingleses juegan un juego de cartas que se llama bridge. Sí. Eso también tiene un origen en Turquía. Uh-huh. ¿Y tú sabes cuál es el origen? Resulta que el imperio británico fue un imperio muy importante en el siglo XVIII, en los años 1700, principio del siglo de los 1800, y ocupó Turquía durante una época de la historia. Entonces, Turquía es una ciudad que está atravesada por un estrecho de mar que se llama el Bósforo. De un lado, hay una parte de Turquía, del lado occidental,
Ujú. Turquía está en Europa. Estambul, que es la capital, Un lado asiático y un está en lado y del europeo. lado oriental Sí, está en Asia. sí. Entonces, ese puente une Asia y Europa en una misma ciudad. Que Incluso cree lo grabamos. No sé si lo, si sí, lo hay tenemos. imágenes, hay imágenes de eso. Sí, un puente muy lindo. Es la única ciudad en el mundo que está en dos continentes a la vez, Estambul. Exacto. Bueno, resulta que los soldados ingleses que estaban apostados en Estambul, en las tardes, en momentos de esparcimiento, cruzaban al lado asiático Ujú, ujú. a jugar cartas. Sí, Entonces llegaron diciendo, vámonos al bridge, let's go to the bridge. Y el juego de cartas se quedó llamándose el bridge, sí, fruto de esa sí, de esa tradición originada en Turquía también, cosa que uno lo oye aquí y nunca se entera. ya. Pero hay muchísimas cosas más, que yo tengo algunas cuantas notas aquí, que por la brevedad del video no las voy a decir todas, pero tengo otras más que quiero comentar. Y hay una que los religiosos, los católicos, me dirán que eso no es cierto, pero yo encontré una tradición. Resulta que en la Anatolia, como se llamaba esa región del mundo, donde está Turquía ahora, en la época, mucho antes de la época cristiana, Ujú, cuando reinaba el Sazona Alejandro Magno, ya. había una diosa que se llamaba la diosa Cibeles, Exacto. que los griegos la llamaban la diosa Artemisa, pero era la misma diosa. Incluso, una de las maravillas del mundo antiguo es el templo de la diosa Artemisa en Éfeso, Sí. que fue destruido, y otra historia sobre la destrucción del templo de Artemisa. Pero que resulta que la diosa Artemisa tenía un amante que se llamaba Atis. Ese amante, no sé cuál fue el evento, pero entró en conflicto, traicionó a la diosa. Y en arrepentimiento, él mismo se castró. Y, y eso trajo como tradición que para dedicarle, demostrar dedicación y devoción a la diosa, los sacerdotes del templo de la diosa Cibeles se castraban, eran castrados todos. Entonces yo lo asocio eso con la tradición o la regla, la ley del catolicismo, donde los sacerdotes son célibes, demostrando una dedicación total a Dios. Aunque la iglesia Una entrega fidelidad. total a Dios, aunque la iglesia dice que no, que eso no es originario en la castración de la diosa Cibeles, pero sí es una medida, digamos que disciplinaria entre los sacerdotes. No es una medida bíblica. Como dato curioso, eso te iba a decir, como dato curioso yo te lo acepto, pero nosotros nos basamos en el libro, en la palabra de Dios, en la Biblia, o sea que... Sí, pero es que la Biblia no habla de celibato. El celibato fue una medida de la iglesia en una época de la historia donde se decía que la curia se estaba pervirtiendo. Bueno, es un dato curioso. Es un dato que lo voy a seguir investigando para explicarlo, Exacto. pero yo lo asocio con aquella... Exacto. Entonces, la otra nota curiosa asociada con el templo de Artemisa es una enfermedad que está identificada que se llama erostratismo. Erostratismo. Sí. Mira, el erostratismo es algo que lo estamos viendo en la actualidad con los influencers. Sí. Tú has notado que hay muchos influencers que se someten a actividades ultra riesgosas e incluso pierden la vida. Con tal de ganar views y likes. De que su podcast, su episodio se haga famoso, ¿sabes? Sí. Y hay muchísimas historias de eso. Sí. Entonces, se le dio ese nombre porque en la antigüedad había un joven, Eróstrato se llamaba, que tenía un deseo incontenible de ser famoso. Y para satisfacer ese deseo incontenible de ser famoso, quemó y destruyó el templo de la diosa Artemisa en Éfeso, que es el templo de la diosa Cibeles. Sí. Y eso lo hizo famoso se hizo famoso en la antigüedad y ha pasado la historia como eso, como que el que destruyó el templo de la diosa Artemisa, que da nombre a esa enfermedad, se llama erostratismo, que padecen las personas que quieren ser irracionalmente famosas. Exacto. Pero la nota curiosa que hay con eso es la siguiente, es que
digamos que lo que llamaríamos los teólogos ahora, Ajá. no se explican cómo la diosa permitió que un mortal destruyera su templo. Y le dieron una explicación. Resulta que en la historia antigua, Ajá. la destrucción del templo de Artemisa coincide con el nacimiento de Alejandro Magno en Grecia. Ujú. Entonces, la tradición dice que la diosa Artemisa se fue a Grecia a cuidar el nacimiento de Alejandro Magno, que fue el emperador más O victorioso apoyar, de la no antigua, tanto a cuidar, a apoyar. cuidar a la madre, a la diosa, Apoyar, ajá. sí, el nacimiento de Artemisa. Y en esa atención que le estaba dando el nacimiento de Alejandro Magno, Ahí fue que le destruyeron. descuidó el templo y lo destruyeron. Exacto. Entonces, de ahí en adelante, los sacerdotes y los, digamos, los teólogos de la época aplaudieron el gesto, porque era más importante el nacimiento de Alejandro Magno que el templo. ¿Ves cómo las tradiciones van explicando los eventos Uniéndose, ajá. muchas cosas que suceden, luego la analizan y la explican de una Wow. forma. Entonces, todas esas cosas, mientras nosotros íbamos recorriendo Turquía en un tour, había un guía que iba explicando cosas y uno haciéndole preguntas y oyendo. Y naturalmente, como hoy día uno no es crítico de todo, Sí. cuando el guía aludió a una cosa, yo me comunicaba con mi amigo personal, copilot, e investigaba, sí, el guía está hablando Para de él lo que eso sea. fue un viaje de investigación. Hay otro dato curioso también, el de los divorcios. Sí, ese, pero ese es Ah. simpático. Ese es simpático. Ese es simpático, pero no deja de tener su base real, Sí. porque cuando tú ves la realidad en la calle, tú dices, concho, tiene lógica. Mira, y se refiere a que cuando, digamos, en el interior, en los campos de Turquía, Sí. las mujeres casadas son mayormente gordas. Eso en Estambul, En los campos, no, en los pueblos, o pueblos, las tradiciones las musulmanas. eso en Estambul tú no lo ves, ni en Esmirna, en las ciudades que fuimos, porque son ciudades ya modernas, Sí. que incluso hay mucho de Occidente en esas ciudades. Ciudades que conservan mucho las tradiciones. Pero en las ciudades así que conservan tradiciones, se ve que las mujeres casadas con hijos son mayormente gordas. Y la explicación es la siguiente. Es que el Islam no admite el divorcio. Nosotros sabemos que en el catolicismo... Tampoco lo admite. Sí, lo admite, pero... Bajo ciertas condiciones y bajo ciertas condiciones, el Papa puede anular el... adulterio o maltrato. Adulterio o maltrato. Pero en el Islam, bajo ninguna condición. Ya. Entonces, cuando aquí, por ejemplo, en República Dominicana, hay el concordato, tú te puedes casar por la iglesia y ya. Pero en Irak no hay ese tipo de cosas. En Irak tenías que casarte por la ley y por la religión. Ya. Entonces, cuando tú vas a casarte por la ley, el fiscal, el juez, el que te está casando, te hace una pregunta al novio. En virtud de que el Islam no permite el divorcio y la mujer va a tener, si se divorcia, de ahí va a quedar sola por el resto de su vida. No, es que no permiten, a la mujer no puede volver a casarse. Exacto. O sea, que va a quedar sola por el resto de su vida. Sí, el hombre sí, es una sociedad un poco machista también, Sí. porque él sí puede hacer un nuevo hogar, pero ella queda sola y no puede volver a casarse. Sí. Se queda para cuidar a los hijos. Entonces, ¿qué sucede? El juez le pregunta al novio, Sí. en caso de que la pareja no prospere, que ustedes se convierten, haya un conflicto, cualquier cosa de esa, Sí. que hace que la pareja se separe, ¿qué tú harías para compensar a tu novia? Y él dice, bueno, yo pagaré su peso en oro. Y cuando sucede eso, la mujer se decide engordar para imposibilitar la separación. Porque cuando imagínate la mujer que pese 200 kilos, pagar 200 kilos en oro, y al precio actual, imagínate. Sí. Yo me hubiera puesto obesa. Esa es. Pero hay otra cosa que sí, voy como rápido, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que son tantas cosas que uno ve y a mí me emocionó mucho la historia. Tú sabes que fuimos a la casa de la Virgen María, donde se dice que la Virgen María vivió los últimos años de su vida. Donde se retiró enferma a morir. Sí, bueno,
Es una casita de ladrillos, Bien bueno, humilde. no tan pequeñita, pero sí humilde. Sí, es pequeña. Tiene 2 salones y ahí nos enteramos que se dice que es la casa de la Virgen María, porque no hay ningún documento histórico y evidencia de que ahí vivía. Solo se sabe que históricamente que María no murió en Jerusalén, que se fue. Se dice que se fue viajando durante un año, llegó a las inmediaciones de lo que hoy es, o lo que fue en aquella época, Éfeso, y a la falda de una montaña, ahí en una casita humilde, en la falda de una montaña, a la orilla de un arroyito, ahí vivió. Pero tú sabes cómo se supo, se determinó que esa era la casa de la Virgen María. Resulta que creo que en Alemania hay una monja en el siglo XIX, se llama la monja Ana Catalina Smerling, Smerling. Esa era una señora, una monja visionaria, que escribió historia, y una de las historias que escribió es que describió la casa donde vivió la Virgen María sus últimos años y la ubicación. Sin haber estado ahí. Sin haber ido a esa zona nunca, la escribió. Y algunas personas... O sea, ya tenía visiones. Era una visión, Ajá, una visión. ajá. Entonces, algunas personas de ahí fueron a investigar siguiendo la guía de la persona y encontraron esa casita en la falda de la montaña, en la región donde ella dice que estaba. Eso se tuvo durante unos años, como que aquí es donde decía la monja que vivía la Virgen María sus últimos años, hasta en la década de los 60, el Papa Paulo VI visitó el lugar, estuvo en la zona, entró a la casita y dijo en un momento, sí, aquí es donde vivió la Virgen María. Yo te voy a decir algo. Yo soy cristiana evangélica y no venero a la Virgen, pero sí la reconozco con una gran virtud por haber traído en su vientre al Salvador del mundo. Pero, y yo entro y digo, bueno, sí, yo veo que hay una veneración en esa casita y cuando entro, la verdad que hay una presencia muy especial, se me engranoja la piel, o sea, ahí se siente una majestuosidad, una magnificencia, yo no te sé describir, pero yo creo que sí, que su presencia se siente todavía. No, y está hasta el arroyito que describía Un árbol de olivos. Un árbol de olivo. Incluso hay muchos souvenirs que venden ahí, venden el agua del arroyito para... Sí, como agua bendita. Como agua bendita. ¿Tú compraste? Yo traje. Ok. Sí, y traje un rosario también de rosas, persona. de palo de rosas. Tengo un librito también de la tradición sobre la casita, que en cualquier momento hacemos como ya un videito, un video específico sobre la descripción de la tradición de la casa de la Virgen María. Okay. Mira, Sandra. Sí, no pudimos conseguir fotos del interior porque realmente no lo permiten, dice, como para conservación de esos monumentos y que no se desgaste, como que los flash dañan. Dicen eso, que por ejemplo aquí en las cuevas de unas cuevas que hay en San Cristóbal, donde hay mucha arte rupestre, prohíben el flash, prohíben las fotografías porque los flash dañan la... Exacto, o sea, ahí hay guardias, es pequeñita, pero debe tener por lo menos 5 guardias vigilantes dentro, pero no lo permiten. Pero también es que si la gente se para a fotografiar, como sucede en la entrada... Sí, no, pero yo he ido sin fila, y aún así no te lo permiten. No, ya es una normativa. Bueno, Sandra, esto es impresionante. Yo puedo seguir hablando el resto del día completo de cosas que aprendí, que vi en Turquía, cosas interesantísimas que son el origen de cosas que vivimos aquí en Occidente que no sabíamos. Como por ejemplo, algo que no vamos a profundizar porque es muy profundo, muy cosa, pero que sí quiero que en cualquier momento lo tratemos e invitemos a gente que nos profundice y que nos explique cosas. Sí, por ejemplo, el cristianismo nació en el Medio Oriente, en Jerusalén, en lo que hoy es Israel. Okay. Pero la Iglesia Católica Apostólica nace en Turquía, en el Concilio de Nicea, que es donde se
redacta luego de muchas reuniones de los obispos de la época, se redacta el credo. Creo en Dios Padre, Dios verdadero. Eso nació en Turquía. No sabía. Y luego la Iglesia Católica se dividió en el año 1054 en Iglesia Católica Apostólica Romana e Iglesia Católica Ortodoxa, que es la que hay en Turquía, Rusia, Etiopía y varios países del Medio Oriente. Ya. Pero eso trataremos de verlo más tarde en otro programa, porque yo creo que ya nos hemos entendido un poquito. Sí, sí, sí. Y No, hay muchas más tradiciones en Capadocia, hay mucho que contar también. esa fue otra parte del viaje interesantísimo, Esas los vuelos cuevas. en globo Y esas cuevas. y las que cuevas. tienen una historia también. Y las cuevas en Capadocia, donde cuando hubo la persecución de los cristianos Y del las- Imperio Romano, huyeron hacia la zona de Capadocia y cavaron cuevas en las rocas para vivir ahí. Y duraron años. Bueno, pero esa es bien bonita. Y también las chimeneas de hadas. ¿es que se Ahí llama? ese es un efecto, digamos, un efecto geológico que hay en esa zona. Pero es que tú hay que ir por partes, porque la Donde verdad hay, es que es... pero ya que lo tocaste para decirte lo que es, donde hay unas montañas que semejan estalactitas invertidas, o sea, Sí, como si fuera estalagmitas, una aguja así subiendo el techo y en la punta de la aguja una roca un que parece peñón colocado ahí, que se mantiene y parece que como hace un equilibrio, parece como que está haciendo equilibrio. pero que nadie lo colocó, que dicen ahí Que que los es el vientos- viento erosionando la roca. Pero son muchas. Algo impresionante. Es una ciudad Carlos me corrige cada vez que yo digo que es una ciudad. No es una ciudad. No, Capadocia es una región con varios pueblos. Exacto, exacto. Pero es hermosa y tiene también sus historias y sus datos curiosos. Uno de los motivos de nuestro viaje fue ir a Capadocia a volar en globo, pero no pudimos. No pudimos en Capadocia. No pudimos ir a Capadocia porque amaneció nevando el día que llegamos y nos fuimos a otra ciudad donde sí. Pero el caballero cumplió años en enero y en enero estábamos allá y yo insistí tanto que se nos dio ese viaje en globo, pero en Pamukkale. En otra ciudad. Que en Pamukkale viene otra parte de la historia. En Pamukkale visitamos las aguas termales donde se bañaba No, Cleopatra. pero no anuncies, eso va Sí, en para que nos esperen. Bueno, por ahora nos despedimos en este momento. Bueno, Más adelante seguiremos hablando de Turquía. quédense con nosotros. Y Sí, cualquier cosa, coméntenos abajo para hacerlo más interesante el siguiente video. bueno, denle likes, suscríbanse, reenvíen, si consideran que el contenido es interesante, reenvíen a sus amigos. Hasta la próxima. Bye.